las habilidades para compartir con otras mujeres en similares condiciones como lo hacía con Valentina. And from the above, and despite the eventual loss of the circle life, of the social circle which was provided by Valentina, we can see how he has the ability to share with other women in the conditions that we have described. De esa manera, entonces, está demostrado el fin constitucional del peligro para la comunidad. It has been proven that there is a constitutional right that must be protected in this case. Protection for community. Pasamos ahora al fin constitucional de el riesgo de fuga, evasión o de no comparecencia. Now we go to the flight risk or non-appearance in the process. El despacho hace propias las reflexiones sobre la gravedad, modalidad de la conducta punible y la pena imponible que ya se hicieron en sede de el fin constitucional del peligro para la comunidad. So this court makes a point regarding the modality of the punishable conduct and this sentence that is to be imposed regarding also the protection of the community. Sí, señor. Del numeral primero, la falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, es un hecho notorio que John Nelson Powlos no tiene ningún tipo de vínculo con Colombia. As regard community ties defined by the family, social or commercial relations that the individual may have in a community, it is clear that John Powlos has no such relations. Adicionalmente, aquel tiene las facilidades para abandonar definitivamente el país o para permanecer oculto. Additional to that, he has the means to abandon the country definitely or to remain in hiding. Lo anterior en consideración a su condición socioeconómica que le permite llevar consigo sumas de dinero o montos de dinero y productos financieros a partir de los cuales pueda u ocultarse de la administración de justicia o abandonar el país. And this is in consideration to his socioeconomic condition, which allows him to carry considering sums of money or financial products from which he can then avoid inspection or the control of authorities. A pesar de que el señor defensor señala que John Nelson fue despojado de su pasaporte y de esa manera tendría limitaciones para salir del país, ello se daría únicamente de forma legal. Pero nada impide que lo haga de manera ilegal, considerando que Colombia es un país eminentemente rural y la gran mayoría de sus fronteras se encuentran en ese sector rural y no cuentan con la permanente vigilancia del Estado. Despite of the assertion by the defense that Mr. Nelson would be to hand in his passport and be limited in exiting the country, this would only be accomplished through legal means, but there's nothing for him to stop him to exit the country in an illegal manner, considering that
Colombia is primarily a rural country, and most of its borders are found in this rural area, and he could easily go through those environments to leave the country. Sí, señor. Bien. Ahora pasamos a la segunda causal alegada, que corresponde a la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esto. Now we go to the second aspect, which is the gravity of the harm that has been caused and the attitude that the individual has had towards that harm. Sí, señor. De la gravedad del daño causado, debemos señalar que para la familia Tres Palacios Hidalgo, además de la pérdida de un ser querido, sufren la pérdida de la persona que proveía económicamente ese núcleo familiar. Regarding the gravity of the harm that has been caused, we must state that for the Tres Palacios Hidalgo family, besides losing a loving family member, also they suffered the loss of one provider for the homestead who was providing for that family. Sí, señor. ¿Qué no decir del impacto que ha sufrido esa familia a partir de la atrocidad de este hecho que ha conmocionado al país y que ha generado un inusitado interés en los medios de comunicación? And it also must be mentioned the fact of that impact from monstrous event has convoluted the whole country and the media for the impact of the acts committed. Sí, señor. La desproporción en la instrumentalización de la que ha sido objeto Valentina en punto a la manera en la que es embalada abruptamente en una maleta y la forma en la que queda por fuera su rostro con evidentes huellas de lesión producto de ese estrangulamiento. The lack of any proportion in the instrumentalization of Valentina as an object to the point that he was packed in a suitcase and leaving her head out hanging with signs of the strangulation over her neck. Sí, señor. En lo que tiene que ver con la actitud que el imputado asuma frente a este, no se desconoce que nadie delinque para cumplir una condena o para ser judicializado. Sin embargo, tenemos una serie de comportamientos de John Nelson que transgreden otros bienes jurídicos como el de la eficaz y recta impartición de justicia, porque no solo acabó con la vida de una indefensa mujer, de su aparente ser amado, sino que, por el contrario, tuvo comportamientos tendientes a su ocultamiento y a la búsqueda de su impunidad, que no hablar de su salida del país. So, as regarding the attitude of the person as in front of the harm that has been caused, it is evident that no one commits a crime to be later on punished and confronted by the legal system. But in fact, he went against the efficacy and the proceeding of justice by the way he
ended the life and tried to hide his behaviors, and then not only destroying the life of Valentina, but trying to hide all the evidence and then fleeing the country. Sí, señor. Su salida del país no refleja otra cosa que su falta de interés de sujetarse a la administración de justicia. The way he exited the country only confirms his lack of interest to confront the administration of justice. De esa manera, entonces, en lo que tiene que ver con el juicio de necesidad, el juzgado ha considerado que se dan dos de los tres fines constitucionales: el peligro para la comunidad y el de no comparecencia. So, as regards the judgment for necessity, this court has found that two of the three principles apply, which is the danger to the community and also the risk of flight. Bien, ahora vamos a pasar al último punto de la providencia, que es el juicio de suficiencia. Ello es el de determinar cuál es la medida de aseguramiento que debe recaer en John Nelson. We'll go through the last part of this ruling, which is the consideration for sufficiency, which will deal with the kind or type or preventive security measure to be applied in this case. Sí, señor. Este ejercicio se hace a partir de esos criterios moduladores de la actividad procesal señalados en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal y desarrollados en el esquema de la ponderación. Such a ponderation is made based on criteria, modulating criteria of the procedural activity, as pointed out in Article 27 of the Code of Criminal Proceeding, to impart such a consideration. La actividad no es otra que la de señalar cuál de las medidas enlistadas en el artículo 307 es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto para la protección de los fines constitucionales ya señalados. The activity now is to signal, to establish which of those measures, as established in Article 307, has the adequacy, the proportionality, and the necessity in a strict sense for the protection of constitutional rights. La primera de ellas, la detención preventiva en establecimiento de reclusión. The first one of them is the detention in a prison establishment. En lo que tiene que ver con la idoneidad, que no es otra cosa que establecer la eficacia, la utilidad de esa medida de aseguramiento para proteger esos fines constitucionales, en este evento considera el despacho que cumple con los propósitos de proteger estos dos fines constitucionales. As regard with the adequacy and efficiency, it is particularly that which established the efficacy of that measure to ensure the constitutional rights which are being considered, and in this case, such a measure serves those purposes. Imponer esta medida permitirá que John Nelson no abandone el país. 2. Protegerá el grupo de mujeres de Colombia, dado que permanecerá recluido en un centro carcelario en el que comparta únicamente con hombres. To impose here such a measure will allow for Mr. Nelson to
not exit the country, and will also protect the Colombian women from him, because he will be in a prison establishment surrounded only by men. Reduciendo en mayor medida la posibilidad de reiteración de feminicidios, indirectamente se impide que se den otros actos de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos material probatorio. In this exercise, the probable repetition of feminicides, and also reducing other acts of concealment, alteration, or destruction of probatory material elements. Bien. Ahora vamos a señalar o analizar la idoneidad de una detención preventiva en el lugar de residencia, es decir, una detención domiciliaria. Going to go over to review the adequacy of preventive detention in a home, in a house arrest. La primera de ellas, por expresa prohibición legal, dado que, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 38, se señala que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. El artículo inmediatamente siguiente, 38 numeral primero, señala que la eventual sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años y, en este caso, el feminicidio tiene una pena que supera los 40 años. Pena mínima. So the first consideration must be that there is an express prohibition according to what is established in Article 38 regarding preventive detention in a home, in the home of the indicted party as house arrest, which cannot be substituted in the cases where the penalty goes over 8 years, and in this case the penalty clearly potentially could go over that amount of years. Sí, señor. En segundo lugar, por la inexistencia del arraigo en Colombia. Si bien esta persona puede tenerlo fuera del país, para otorgar este tipo de medida necesariamente debe tratarse de uno en el territorio nacional, por cuanto los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de ese tipo de reclusión domiciliaria tienen competencia únicamente en el territorio nacional. And in the second place, for the existence of community ties in Colombia, and for that measure to be applied, there must be community ties in the Colombian territory, and although he has community ties abroad, these do not serve for this purpose, since the public servants who are to review, to assess and to control the subject only have jurisdiction in Colombia. Y en tercer y último lugar, pero el más importante de todos, es la evidente inutilidad de una detención domiciliaria. Sería abiertamente contradictorio decir que permanezca John Nelson en su lugar de habitación protegerá el fin constitucional del peligro para la comunidad, por cuanto fue en ese espacio que se utilizó como de habitación en el que perdió la vida Valentina. Es decir, que
una detención domiciliaria implicaría o daría lugar a que se dé o se pueda presentar o se facilite el mismo contexto en el que se presentó el feminicidio de Valentina. Recordemos que, de acuerdo con el análisis de video, no es extraño la presencia de acompañantes o de mujeres a el lugar de habitación de John Nelson. And as for the third and last consideration, but it's the most important of all, and to impose, according to the evidence, to the elements brought to the attention, to impose a house arrest would be openly contradictory. For him to remain in a place of such sort would not protect the community, since it was precisely on that secure environment which was in which he was allegedly sharing with Valentina that the events occur in that context, and in that context we can also see how he brought another companions, female companions, to that environment, so the danger would not be avoided. Sí, señor. Ahora, pasando a las medidas no privativas de la libertad, debe decirse que el mecanismo de vigilancia electrónica sería eficaz para establecer el paradero de John Nelson, protegería el fin constitucional de no comparecencia, pero dejaría latente la posibilidad de afectar el peligro para la comunidad, porque solamente el hecho de saber dónde está John Nelson no evitará que en otras oportunidades pueda afectar o atentar contra una mujer en los mismos términos que ya lo hizo. Now, reviewing the measures which are non-restricted to the liberty, in the case of John Nelson, such as electronic devices, those devices do not avert the danger to the community, since merely knowing where he would be at a certain instance would not stop him from aggressing another woman in the same terms that had already been seen in this case. Sí, señor. La obligación de someter tipo de relación con el hecho. No deviene pertinente imponerla en el entendido de que no se está ante una persona que requiera de ese tipo de restricciones de ser vigilado por alguna persona, en que ni tampoco se ha señalado ni se advierte de los hechos jurídicamente relevantes qué persona jurídica podría adelantar esa actividad de vigilancia y o John Nelson de qué manera requiere algún tipo de vigilancia por parte de una persona jurídica en esas condiciones. The obligation to submit himself to some sort of surveying mechanism may not, it must not be taken into account, since he did not take into consideration that he was under a view of video mechanism, and it is understood that such restrictions are not to be taken for this subject as a legal person or from any other authority. Sí, señor.
La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o la autoridad que él designe, garantizaría la protección de esos fines constitucionales únicamente en el momento de esa presentación y culminada esa actividad quedaría John Nelson con total libertad para eventualmente atentar con esos fines constitucionales. Obligation of him to present himself, to go to check himself before any authority will only secure momentarily the community, and then after he leaves that when he goes to make that presentation, the community would be once again in danger. Sí, señor. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho, más que una obligación, viene siendo un deber, y en este caso asumir ese riesgo de que bajo la suscripción de una diligencia de compromiso en la que John Nelson reconoce que a partir de este momento se va a comportar de acuerdo con las normas constitucionales y legales de nuestro país, considera el despacho que es uno que no considera, valga la redundancia, asumir. Ello es permitir que esta persona continúe en libertad bajo el compromiso de no volver a hacerlo, implicaría para este juez asumir una responsabilidad con la sociedad en el evento de que esta persona, estando en libertad, vuelva a incurrir en tan lamentables hechos. And as for the other obligation, that alternative to observe a good individual family and social conduct, it is more an obligation than it is a duty more than a right, which must be carried out by all parties. And the mere subscription, the mere signing of a compromise act, a compromise document in which he would commit to this kind of behavior, it does not suffice to protect the constitutional rights in our country, and this court finds that it would be irresponsible to society in the event that this person here indicted in liberty may pose a threat and commits another heinous act, which we would be regretting then. Sí, señor. De la prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, así como esa prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, garantizaría eventualmente proteger la no comparecencia al proceso, pero sería ineficaz para proteger a la comunidad, especialmente el grupo de mujeres, dado que, por regla general, en nuestro país existe esa libertad de locomoción y no hay sitios prohibidos para la circulación o la presencia de mujeres. En ese entendido, poder determinar puntualmente cuál sitio o en qué lugares van a estar mujeres resultaría casi que un imposible para este despacho judicial. And for the restriction of leaving the country, this restriction eventually would not, although it would ensure appearance to the process. Perdón, corrijo una cosa, su señoría. About the restriction of leaving the country or to go to some places, this restriction does not suffice because
it would not protect the community, and especially women, since in our country there is no restriction of movement, and especially no restriction of movement to women. So this group of people would be in danger in particular. Senator. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa no tiene tampoco ningún tipo de relación con el hecho, y si bien puede considerarse que no se comunique con determinadas personas, es decir, con el grupo de mujeres, el riesgo al que están sometidas aquellas no se da únicamente por aquel entablar una comunicación con ellas, es decir, que el acercamiento al grupo de mujeres puede generar ese riesgo sin necesidad de que aquel se comunique con ellas. And neither does the prohibition to communicate with certain people or group of people suffice to avert the danger to community, because even if this restriction is carried through, there is no necessity to communicate to pose a danger that would affect people and put them in danger. La prestación de una caución real adecuada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constituciones de prenda o hipoteca, entregas de bienes o la fianza de unas o más personas, considera el despacho que no tiene ningún tipo de eficacia para proteger esos fines constitucionales. Por el contrario, recobrar la libertad por un aporte económico le daría a aquel la facilidad de abandonar el país, le daría la posibilidad de sostener contacto con ese grupo de mujeres y el riesgo de que se dé esa reiteración. Esa contraprestación de una suma de dinero en cabeza de la Administración de Justicia o sopesándola con los bienes jurídicos respecto de los que se demanda protección, los fines constitucionales, no tiene ningún tipo de ponderación. And for the measure that would be for the indicted party to post bail, to deposit a value of money or any other valuable asset, there is no consideration that the liberty must be bought through an economical sum, a monetary sum, since that would give him the opportunity to leave the country and also to have contact with with any group of women and put them in risk. And for this legal system, such compensation for a sum of money will not be morally sufficient. Sí, señor. Y finalmente, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Si bien aparentemente en este marco temporal perdió la vida Valentina, ello no implica que este tipo de feminicidios se puedan presentar única y exclusivamente en ese lapso. Es decir, las horas del día también resultan unas que vienen a ser idóneas para cometer este tipo de hechos. Mucho más cuando tienen lugar en una zona privada, en una zona íntima, en una zona reservada, como lo es al interior de un domicilio. Finally, the prohibition to leave the home between the time of 6 p.m., 6 in the afternoon, and 6 a.m., 6 in the morning, this does not suffice either to avert or to prevent feminicide, since although the murder of Valentina took place during this time at night,
it was precisely in a private residence or a private domicile that those crimes were committed, and in fact it is inside this private environment that facilitated the commission of such acts. Sí, señor. De esa manera culminamos el subprincipio de la idoneidad con una conclusión. La única medida de aseguramiento que es eficaz, que va a servir para proteger esos fines constitucionales, es la detención preventiva en un establecimiento de reclusión. And so, as regarding that principle of adequacy, we end with one consideration, that the only measure that serves that efficacy is the preventive detention in a prison establishment. Pasamos ahora a la subregla o subprincipio de la necesidad y encontramos que no hay otra medida de aseguramiento con la cual sopesar la eficacia de protección de esos fines constitucionales y la menor afectación a ese derecho de la libertad. Finalmente, señor traductor, si quiere haga ahí la interpretación. Now we will review that principle of necessity, and we find that there is no other measure, that preventive security measure, that may serve to protect the community and all constitutional rights intended here. Sí, señor. Finalmente, el subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto nos lleva a ponderar entre la libertad personal de John Nelson, de una parte, y el cumplimiento de fines esenciales del Estado, ello es la de garantizar como autoridades judiciales lo relacionado con los derechos, la vida de las demás personas y garantizar el cumplimiento de esos deberes por parte de los particulares. También la protección de fines constitucionales, peligro para la comunidad, riesgo de no comparecencia, a su vez la protección de diversos bienes jurídicos como lo es la vida, la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, esos derechos de todas las mujeres de Colombia, así como la rights which are to be protected, which are life, equality, non-discrimination, the free development of personality of all women in Colombia, and so that is how the community is to be protected in an Cuando te pase eso, tienes que soltar todo. Te quedas sentado en el cajón. La primera parte te organizas en tu canción, vuelves y te montas en la canción. de libertades por vencimiento de términos y o sustitución de medida de aseguramiento por vencimiento del plazo máximo razonable. También a través de una eventual revocatoria de medida de aseguramiento o sustitución de medida de aseguramiento, como lo establecen los artículos 318 y 314 del Código de Procedimiento Penal.
So in that regard, this type of restriction must be considered because this liberty, the right of liberty, is not absolute. And in fact, Mr. Nelson Poulos has other rights, which are the right, for instance, to have an expedient trial within the terms established, and if this is not carried out and the terms expires, then he could regain his liberty, or the measure, the preventive security measure, may be replaced also for the expiry of the legal terms which are provided for this, and this measure may be substituted. Sí, señor. También, bien, de esa manera entonces la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario deviene proporcional. Since the preventive security measure through detention in a prison establishment is proportional. Esta medida deviene razonable toda vez que se han cumplido con los presupuestos constitucionales y legales jurisprudenciales que fueron ampliamente expuestos al inicio de esta decisión, lo que implica que no se trata de una determinación arbitraria o caprichosa o desconocedora de los derechos humanos, como en su momento se quejó John Nelson. So this measure becomes reasonable since all the aspects, legal aspects, have been met, and the constitutional and legal jurisprudence has also been put in consideration from the beginning of this decision, which implies that it is not an arbitrary or capricious determination which disregards human rights, as was mentioned at some moment by Mr. John Poulos. De la urgencia, el despacho hace propias las manifestaciones que se hicieron en relación con ese peligro futuro en el acápite de ese peligro para la comunidad. Regarding the urgency, this court mentions once again how it is considering the danger to the community as for the conduct committed. Sí, señor. En mérito del expuesto, el juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá resuelve. Since this court number 59 of municipal criminal ruling of Bogotá decides. Primero, imponer a John Nelson Poulos medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión de conformidad con lo señalado en el artículo 307 letra A, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, para lo cual se elaborará la correspondiente boleta de encarcelamiento con destino al establecimiento carcelario que para el efecto disponga el INPEC, con las observaciones correspondientes de que se trata de un ciudadano estadounidense y de que existen temores por atentar contra su vida con ocasión a estos hechos por los cuales está siendo judicializado. Como numeral segundo, en conformidad con lo... Bueno, si quiere hagamos el numeral, señor traductor. First of all, to impose upon John Nelson Poulos the preventive security measure to be remanded into a prison establishment pursuant to Article 307 and paragraph 8, number 1 of the Code of Criminal Procedure, and thus it will give a prison ticket given by the INPEC institution, and to be made aware that he is a U.S.
citizen, and there are fears for his life. Bien. Como numeral segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Penal, se dispondrá que por la Secretaría del Despacho se informe de esta determinación a las autoridades allí mencionadas. As a second ruling, as according to paragraph 2 of the Article 320 of the Code of Criminal Proceeding, to inform such authorities of the decision made here. Sí, señor. Se advierte que contra esta, numeral tercero, esta decisión se notifica en estrados y se advierte que contra la misma proceden los recursos de reposición y ablación. And as a third ruling, it informs to the party here during this hearing that this provision may be reconsidered or appealed. Bien, de esa manera entonces hemos emitido la decisión correspondiente frente a la solicitud de la medida de aseguramiento. Señor intérprete, para que le pregunte al señor John Nelson, no si está de acuerdo con la decisión o no, sino si comprendió la interpretación que usted le hizo. So once more, Mr. Pauls, the judge is asking whether you understood what has been interpreted by myself and about his ruling. Yes, I understood everything. Sí, señor, él entendió todo. Bien, entonces vamos a correr el traslado correspondiente a las partes intervinientes a efectos de que manifiesten si es su deseo interponer recursos o no a la decisión. Cuando sea el turno de la defensa voy a hacer el receso correspondiente para que tengan la comunicación privada. Señor fiscal. Sin recurso, señoría. El señor apoderado de las víctimas. Satisfecho con su decisión, su señoría. La delegada del Ministerio Público. Sin recursos, su señoría, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer el receso correspondiente para que la defensa tenga la comunicación privada y determinen qué postura toman frente a la determinación. Señor traductor, nos indica cuando ya estén listos. Bien. Perdón, la bancada defensiva y el señor traductor no tienen la cámara encendida. Sí, el técnico está acá, señor. Bien, gracias. ¿Listo? Bien, señor John Nelson ya ha tenido, el señor traductor, qué pena, para que le pregunte al señor John Nelson si ya ha tenido comunicación privada con su defensora a efectos de qué postura van a tomar frente a si interponen recursos o no. No si lo van a interponer, sino si tuvo esa comunicación privada. Sí, señor. Once more, the judge needs to know whether you have had the time to concur with your lawyer, whether you're going to give any recourse, that would be to appeal or to ask for reconsideration, or that if you had time to go over the decision and the decision that you will take. Yes, we had time to discuss the decision. Sí, que tuvieron tiempo para discutir la decisión. Bien, el señor defensor tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez, por el uso de la palabra. Señor juez, pues acorde con lo argumentado y así como lo manifesté en mi declaración inicial en su último acápite, no tengo recursos jurídicos válidos para presentar un recurso en contra de la providencia proferida, señor juez. Sin embargo, de manera muy atenta solicité que se garantice la seguridad de mi representado. Esto fue mencionado en la parte resolutiva. Sin embargo, no se hizo una mayor explicación de la misma. Mi representado me ha reiterado del riesgo de su seguridad
puesto lo que hemos evidenciado acerca de, bueno, primero frente a las amenazas frente a los actores de la justicia, y él sabe claramente sobre él. Entonces, amparado, señor juez, en el artículo 285 del Código General del Proceso, frente a esa audiencia judicial, solicito comedidamente una aclaración frente a la parte resolutiva en lo que se refiere a la garantía de la seguridad, vida e integridad de mi representado. Señor intérprete, para que le indique al señor John Nelson que su defensor no ha interpuesto recursos, pero únicamente ha elevado una solicitud de aclaración en lo que tiene que ver con la seguridad, la seguridad e integridad personal. Sí, señor. The judge is actually summing up what your lawyer asked him, and that is that he had not interposed any recourses there are no legal grounds for him, but he has repeated and he has stressed the need to ensure your safety as was declared due to the threats and due to the events that have transpired here for the former lawyer and what your concerns are regarding your safety. And how will he define how he's going to do that? Él pregunta que cómo se podría garantizar aún más su seguridad. Qué pena, señor traductor, eso va a ser objeto de decisión en la aclaración, solamente era para que el señor John Nelson, o que haga la constancia de que el señor John Nelson ha entendido que su defensor no ha interpuesto el recurso. De todas maneras, tengo que volverle a correr el traslado, pero era en punto a que si le quedaba claro que por ahora su defensor no interpone ningún recurso a la decisión y solamente da de precado la aclaración correspondiente a su seguridad. Okay, so just he wants to know whether you're aware of what just happened. What he said, no recourse that was interposed, and clarification for your safety. You understand that was what happened. I understood that, but I didn't hear any detail on how. He's gonna go over next. Sí, que él entendió. Sí, señor. Bien, el despacho decreta un breve receso, unos 2-3 minutos, no tomo más. Organizo acá unas ideas y seguidamente emito la decisión de aclaración. Gracias. De esa manera, entonces, el despacho procede a resolver la solicitud de aclaración que ha hecho el señor defensor conforme a lo preceptuado en el artículo 85 del Código General del Proceso. Señor traductor. So, in this and this court seeks to resolve or to give a clarification for the request of the defense pursuant to Article 85 of the of the Code of General. La solicitud que ha elevado el señor defensor deviene procesalmente procedente toda vez que lo hizo en el término de lo que se tenía para la interposición del recurso.
Perdón, no sé, el señor traductor, ¿me escuchó? Bien, perdimos la conexión con el búnker de la Fiscalía. Vamos a esperar que reingrese. Hola, buenas tardes. Vengo buscando a mi señora bonita, doña linda, doña María Netflix, ensayar, pero María Netflix, hijo de puta. La bancada de la defensa, ¿me escucha? Sí, señor juez. So the request that has been made by your defense is valid since it had been made during the time that the La solicitud de aclaración que depreca el señor defensor en punto A, el numeral primero de la decisión que resuelve sobre la medida de aseguramiento que se impuso a John Nelson Poulos en lo que tiene que ver con las observaciones que se dejarán en la boleta de encarcelamiento que se librará con ocasión a esta decisión. So as regard the clarification requested in a decision, in the first decision of the ruling regarding him being remanded to a prison establishment, it will be taken note in the observations included within the ticket to be given to the authorities. Sí, señor. Debe señalarse que el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal señala que cuando el capturado deba privarse de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo entregará inmediatamente en custodia al IMPEC o a la autoridad del establecimiento de reclusión que corresponda para efectuar el ingreso y registro al sistema penitenciario y carcelario. Asimismo, que antes de los momentos procesales indicados, el capturado pues estará bajo la responsabilidad del organismo que ha adelantado la aprehensión. So, it must be pointed out that in Article 304 of the Code of Criminal Procedure, it is for the person who has been apprehended to be sent after the ruling to the IMPEC authority, and that before this ruling happens, that a person who is apprehended is to be kept or detained by the authority which effectuated that apprehension. Sí, señor. Escapa la competencia de este despacho judicial la de imponer irrestrictamente al centro de reclusión y o al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario qué tipo de medidas de protección debe brindar al interno. La competencia se limita a poner de presente las circunstancias particulares que rodean a la persona que debe ser privada de la libertad. So it is, however, it is not to this court to impose what type of protective measures must be assumed by the authority who will be detaining you, only to include those particulars in the information given to that authority. Es competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en consideración a que se trata de asuntos meramente administrativos y sobre los que recae su actividad. So it is up to the IMPEC, which is the penitentiary institute in Colombia, to solve those matters which are of administrative nature and which deal with its activity as an institution. Sí, señor.
En este evento, la actividad del juzgado se limita a emitir esa orden de encarcelamiento correspondiente y con ella cumple con la entrega inmediata al INPET y a partir de allí fenece su competencia. De manera que será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la entidad que determine, conforme a las particularidades del caso, el sitio de reclusión idóneo para John Nelson Poulos para cumplir con no solo la protección de los fines constitucionales, sino la seguridad de el aquí imputado y ahora detenido. Sí, señor. So, Sí, señor doctor. So the activity of this court only will be limited to issue that order for incarceration and to send this order to the authorities for the immediate delivery to the prison, the penitentiary institute in Colombia. From then on, the responsibility is of that National Institute for Prison and Penitentiaries, which is the institution who will determine the specific conditions for the reclusion to an adequate detention, so that it would not only safeguard the constitutional rights of the nation, but also the safety of the person who has been indicted and now has been remanded and detained into custody. De ese modo, las observaciones señaladas que se anotarán en la boleta de encarcelamiento no corresponden a unas frases que ofrezcan motivo de duda, sino que por el contrario delimita las competencias del despacho y a su vez entera al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y o al establecimiento carcelario o centro de reclusión al que sea remitido John Nelson acerca de las medidas que, como garantes del cumplimiento de la medida de aseguramiento, deben adelantar en relación con John Nelson. So in that sense, the observations that will be included in that order, in that issuing order, correspond without any doubt to be left to the responsibilities of this court to deliver to the National Institute for Penitentiaries about the measures that are to be applied here for the preventive detention measure to be that has been just been declared to John Nelson, and to ensure for him that such measure takes place accordingly. Sí, señor. El mérito del expuesto, el juzgado 59 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá resuelve. Since this court for number 59 for control of guarantees in the municipality of Bogotá for criminal proceedings resolves. Primero, negar la solicitud de aclaración de la decisión de medida de aseguramiento por las razones expuestas en precedencia. To deny any clarification about the conditions for the detention of the person indicted for the reasons hereby exposed. Numeral segundo, contra esta decisión no procede ningún recurso.
And secondly, against this decision, there are no recourses. Como numeral tercero, señalar que, encontrándonos dentro del término de la ejecutoria de la decisión objeto de aclaración, se le corre nuevamente traslado para que señale si desea interponer recurso en relación con la providencia principal. Señor defensor. Gracias, señor juez. Señor juez, como lo manifesté anteriormente, jurídicamente no existen motivos fundados para presentar apelación en contra de la providencia principal. Sin embargo, pues la observación ha quedado manifestada y como se manifestó, si bien es cierto escapa su competencia, le solicitaré que comedidamente se tengan en la orden que se emita por parte del juzgado, se tengan registradas esas circunstancias especiales atendidas. Gracias, señor juez. Bien, gracias. De esa manera, entonces, el despacho declara la ejecutoria de la decisión de la medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos y damos por terminada esta audiencia preliminar, no sin antes dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 139, numeral sexto del Código de Procedimiento Penal, a consideración de este despacho judicial. Es menester pues dejar esa constancia de, en la medida de las posibilidades del sistema, haber cumplido con las normas referentes a los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas. Si alguna parte interviniente considera que ello no es así, en el registro de las sesiones de audiencia está el desarrollo de las mismas. Solo resta agradecer a las partes intervinientes por el comportamiento en estas diligencias, por el compromiso y la disposición que se tuvo y por el debido respeto que se manejó para la celebración de las audiencias, salvo eventos muy puntuales que no se llevó a mayores y que con simples llamados de atención se pudo canalizar faltas de respeto o decoro o solemnidad con la celebración del acto. Bien, ya se pueden desconectar, que tengan el resto de feliz día y hasta una próxima oportunidad. Gracias.